Bueno, acá estamos con un ejercicio, con una progresión aritmética, donde nos entregan 4 valores, el 4, el 7, el 10 y el 13. Cada uno de esos términos, en ese orden, son los términos que corresponden a esa progresión: a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Si el ejercicio me está solicitando que pueda determinar cuál es el valor que corresponde a la progresión en la posición 8, nosotros tendríamos que analizar lo siguiente. Decimos que esto es una progresión aritmética por una cuestión de que la relación existente entre esos valores es la suma de un valor fijo. Es decir, del 4 al 7 tenemos 3 unidades de diferencia. De 7 al 10 tenemos 3 unidades. Del 10 al 13, 3 unidades. Con lo cual podríamos estar determinando que el término a sub 5 será 13 más 3, es decir, 16. El término a sub 6 será 16 más 3, 19. El a sub 7 será 19 más 3, 22. Y el a sub 8, que es el término que me está solicitando el ejercicio, es el 25. Ahora, tengamos en cuenta también que si nos pedirían el término que está en la posición 100, nos llevaría un largo tiempo. Entonces, nosotros podríamos establecer la posición de un término dentro de una progresión a partir de una fórmula. Nosotros sabemos que existe una fórmula para determinar la posición de un término dentro de una progresión. Es a sub n igual al primer término, que es a sub 1, más n menos 1 por r. Este a sub n es lo que para nosotros sería el a sub 8. El a sub 1, fíjense que es nuestro primer término, es decir, 4. N es la posición que nosotros estamos determinando, que para nosotros sería 8. Y R es esta relación existente entre cada uno de los valores. Este valor que nosotros sumamos, es decir, de 4 a 7 era 3, de 7 a 10 era 3. Es decir, para todos los valores va a ser 3. Por lo tanto, para nosotros, R es igual a 3. Si nosotros hacemos la cuenta, nos quedaría que a sub 8 va a ser igual a 4, más 8 menos 1 es 7, por 3, a sub 8 es igual a 21 más 4, 25. Con lo cual, sabiendo esto, podríamos determinar cualquier número de cualquier posición dentro de lo que es una progresión aritmética. Bueno, ahora vamos a intentar hacer la suma de esos términos. Es lógico que nosotros podríamos plantear una suma de cada uno de los elementos. Teniendo todos los elementos, sería mucho más sencillo plantear, decir que voy a hacer la suma de 4 más 7 más 10 más 13 más 16 más 19 más 22 más 25. Con la ayuda de una calculadora, ¿sí? Esto
nos daría, ¿sí?, como resultado 116. Ahora, si yo lo querría hacer sin tener todos los valores, ¿se podría? ¿Podríamos plantear la existencia de una fórmula para determinar que la suma de los términos de los 100 números de una progresión es igual a n? ¿Determinarlo mediante una fórmula o tendríamos que hacer la suma? Podemos, como lo estamos viendo, podemos hacerlo puntualmente con todos los números de una progresión, pero también podemos hacerlo mediante la fórmula, ¿sí?, que nos determina la suma de n términos, y esos n términos van a estar determinados por la suma del primer término más el último que nosotros queremos sumar, multiplicado por los términos que queremos sumar, dividido 2. Si nosotros analizamos esto, decimos, bueno, a ver, el a sub 1 lo tenemos, porque a sub 1 es 4. El a sub n, en este ejercicio nos pide que sumemos los 8 primeros términos. Entonces, si nosotros queremos los 8 primeros términos, estaríamos diciendo que estamos buscando el a sub 8, y el a sub 8 para nosotros fue 25. N es la cantidad de términos, el subíndice que nos determina. Si nosotros nos dice que son 8 términos, n para nosotros es 8. Si nosotros reemplazamos todo, nos quedaría como que la suma de los primeros 8 términos va a estar determinado por 4 más 25 por 8 dividido 2. Es decir, que la suma de los 8 términos estará determinado por 29 por 8 sobre 2. Si hacen la cuenta, esa suma les va a quedar que la suma de los 8 términos es 116. Bueno, ahora la idea es que pensemos un poquito de qué manera podemos hallar ese término general, ese modelo, esa fórmula que nos va a determinar cada uno de los elementos que pertenecen a esa progresión. Nosotros podríamos decir que hallar el modelo es hallar aquella expresión que nos pueda servir a nosotros para poder hallar todos los elementos que nosotros conocemos dentro de esa progresión. Por ejemplo, en este caso nosotros sabemos que tenemos el 4, el 7, el 10, el 13 y sabemos que continúa esto, que es 16, 19, 22, 25 y seguiría 28 y así sucesivamente. Lo que tenemos que buscar, es decir, tendríamos que analizar de alguna manera cómo generamos alguna función o alguna fórmula que nos determine cada uno de esos elementos. Por ejemplo, fíjense que yo podría decir que esa progresión podría llegar a estar dada por 3 por n más 1. Y ustedes dicen, ¿cómo 3n más 1? Claro, fíjense, si yo en la primer posición yo reemplazo a n por 1, me quedaría 3 por 1 más 1. O sea, posición 1,
3 por 1, 3, más 1, 4. Después, digo, bueno, y a ver, ¿funcionará para la posición 2? Entonces sería 3 por 2, más 1. 3 por 2 son 6, más 1, 7. ¿Funcionará para la posición 3? Sería 3 por 3, más 1. 3 por 3, 9, más 1, 10. Es decir, para nosotros, el término general de esta expresión o de esta progresión sería 3n más 1. Si nos pondríamos a pensar un poquito más, podemos decir que esta expresión que nosotros podemos hallar de forma lógica y analítica, la podemos hallar a partir también de la expresión a sub n igual a a sub 1 más n menos 1 por r. ¿Y por qué la podemos hallar de esa expresión? Y porque en el caso de de que a nosotros nos interese hallar el a sub n, que es lo que nos interesaría, es la expresión general, hallar el a sub n, nosotros sabríamos que, por ejemplo, a sub 1, nosotros será 4, el n lo dejamos como n porque es la variable que nosotros vamos a tener, y el r, que nosotros lo conocemos que es 3. Si nosotros aplicamos distributiva, ¿sí?, en esta expresión, nos va a quedar que el a sub n va a ser igual a 4, y hago distributiva, me va a quedar 3n menos 3. Fíjense que en este proceso de distribución, a mí ahora me quedan dos términos, un 4 y un menos 3. Ese 4 menos 3 es 1, por lo cual a mí me lleva a pensar de que el a sub n, que es lo que yo estaba buscando, el término general, va a estar dado por 3n más 1, el que habíamos encontrado al principio.